bendecir la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Exaltamos, Señor.
tan glorioso, tan maravilloso. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que diseñó todo lo que nos rodea y lo sostiene, lo sustenta hasta el día de hoy. Y ahora podemos reconocer que Él sostiene también nuestras vidas de su mano poderosa. Exalte el nombre del Señor con todo su corazón. Te exaltamos, Dios, te alabamos.
gloria desde ahora y para siempre. Vamos a entonar un último canto para luego dejar el lugar a mi hermano Víctor. Este canto dice: Él es digno. Genera algunas preguntas y nosotros respondemos a esas preguntas que solamente en Cristo hay respuesta para estas interrogantes. Solamente en Él está puesta la esperanza de vida. Sabes que el mundo está roto, lo sé, y que el mal está avanzando, lo sé, pero sabes que la luz traspasará la oscuridad, lo sé. Quieres ver que todo nuevo un día será. Amén. Amén. La creación está gimiendo y está cerca un nuevo reino. Será la gloria del Señor que en medio nuestro alumbrará. Será. Y es bueno recordar esa verdad.
falta más para el día de mañana, con el favor de Dios. Créanmelo, desde noviembre, que fue la reunión de varones, anunciamos para este mes nuestro retiro de varones. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por la bendición que nos da de haber llegado a este día, este 19 de julio, 19 de julio. Recuerdo que ese noviembre mi hermano andaba en una isla muy fea que no le gusta ir y quedé como pastor interino. Me propuesta de organizar el retiro aquí en Loma Teresa. Ya cuando llegó mi hermano, ¿qué crees? Va a ser el retiro aquí de los varones. Bueno, y ver, como ya el 1 de noviembre ha habido un cambio grande en esta iglesia, gracias a Dios. Ya hay unas bancas y sillas están cómodos. Lo que nos falta es el aire acondicionado, pero por el favor de Dios, Dios proveerá. Gracias a Dios, Dios proveerá. Traemos camisetas, playeras conmemorativas del retiro, completamente gratis. Necesito sus oraciones por la familia Berry, Frank Berry Jr. y Frank Berry Padre y sus esposas, toda su familia, que ellos nos pusieron las playeras. También la compañía de Jimmy Garza, y de sus playeras, acá atrás está el esposo. Ellos nos promovieron sus playeras y les pido sus oraciones para estas compañías, estas familias, a Jimmy Garza y a la familia Berry, y les pido sus oraciones para ellos. Son familias que estamos ministrando, que tienen compañías, y gracias a Dios, como lo decimos, se mochan con las de Puebla, y gracias a Dios, que Dios bendiga sus vidas. Gracias a Dios. Y quiero darle lugar a mi pastor. Bueno, mi pastor pudiera ser el pastor Daniel Hernández, ¿verdad?, que le dijo, bueno, pues ya dijo, hermano, nos hacemos en julio, pero estamos aquí. Y gracias a mi pastor Aarón Sánchez también, ¿verdad? Yo tengo mi pastor allá en Aristeta, que nos trae la primera conferencia, pero antes de ello quisiera informarles, ¿verdad?, que el domingo en la iglesia bautista El Buen Pastor estarán los hermanos González. Este trío de hermanos va a estar en la iglesia El Buen Pastor el día 20 de julio. Estarán presentándose ahí en la iglesia El Buen Pastor en el 7420 de Luciano. Ahí van a estar ellos, los hermanos González, porque guste y pueda ir a acompañarnos. Ahí va a estar. Esto también es totalmente gratis. Le voy a tocar a mi hermano pastor Aarón Sánchez, pase para orar por este mensaje que nos trae por parte de Dios. Señor y Padre nuestro, esta tarde, Señor, por tu presencia, dándote la honra y la gloria a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu siervo que nos trae tu mensaje, Señor. Úsalo de gran manera, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para recibir el mensaje que tienes tú el día de hoy para cada uno de nosotros como varones. Soldados tuyos, somos tu ejército, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que has puesto en el corazón de tus siervos, Señor. En tu mano nos encomendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Qué gozo poder estar reunidos, qué gozo poder ver este número de varones. Yo sé que siempre, no nos comparemos con las reuniones de damas, hermanos, por favor. Pero de verdad no es un gozo porque pues normalmente solemos ser un poquito menos en cada congregación, pero es un gozo ver a los varones reunidos y nos gozamos por ello, hermanos. Qué bueno es poder estar juntos, habitar en armonía, exaltar a nuestro Dios, y también lo más importante siempre, que Dios es quien a través de su palabra habla a nuestras vidas, nos edifica, y ese es mi deseo, mi oración en esta tarde, y no solamente hoy sino mañana. Es un pasaje que vamos a estar aprendiendo muy hermoso y que yo sé que va a ser nutrido en cada una de las exposiciones. Así es que, hermanos, no se lo pierdan. Mañana también va a continuar, pero hoy vamos a comenzar, hermanos, con el pasaje en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos, bueno, me corresponde el versículo 2, hermano, pero como soy el primero y nadie pidió el 1, pues lo pedí. Entonces vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. No estoy tomando de nadie.
Vamos a leer los dos versículos del capítulo 2 de segunda carta a Timoteo. Es un pasaje relativamente corto, pero con bastante enseñanza, bastante profundo. Así es que vamos a tenerlo ahí en nuestras Biblias. Lo voy a leer en voz alta, hermano, y le invito a que pueda seguir esa lectura con su vista, prestando mucha atención a lo que dice el pasaje. Yo lo leo en versión Reina Valera 60, no sé si la mayoría traigamos esa, si no, de todos modos, véanlo ahí en su Biblia. Dice así la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hasta ahí, mis hermanos. He tomado la decisión de regresar un poco, hermanos, al versículo 1, porque nos ayuda a introducir de una manera muy especial todo lo que vamos a estar viendo, no solamente hoy, sino con mis hermanos el día de mañana. Como bien lo decía nuestro hermano, estos temas vienen de alguna manera siempre a desafiarnos como varones. Y es importante que constantemente seamos desafiados por la palabra del Señor, a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha determinado para nosotros, porque es muy importante para nuestras familias, para nuestras iglesias y para nuestra sociedad que los varones creyentes, cristianos, puedan mostrar siempre con mucha valentía una diferencia en el mundo y en la sociedad en la que vivimos. La iglesia necesita, los hogares necesitan que los varones siempre estén siendo desafiados por la palabra de Dios, porque Dios nos ha encomendado una grande responsabilidad y debemos responder a eso que Dios nos ha llamado. Y este pasaje, hermanos, nos habla de eso, nos desafía precisamente. Y en el versículo número 1, Pablo se dirige a Timoteo y obviamente, hermanos, la carta, aunque es dirigida primordialmente a él, Pablo le está dando instrucciones sobre la iglesia en general. Pero es bien interesante ver en el capítulo 1, porque el versículo 1 del capítulo 2 comienza tú pues. La palabra pues nos obliga a analizar, aunque sea brevemente, por qué está ese pues, porque es una continuación que está diciendo antes para llegar a ese pues. Pablo va a desafiar a Timoteo a esforzarse, a vivir como un soldado de Cristo, todo lo que vamos a estar viendo. Pero antes de ese desafío, Pablo menciona algunas personas en el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, y es importante, es relevante. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 del capítulo 2 centra su atención en Timoteo, pero antes de centrar su atención en él y hablarle directamente y desafiarlo a él, Pablo menciona a algunas personas previamente para dar un ejemplo breve, tal vez, de personas que habían mostrado fe y fidelidad, pero también de personas que no habían sido fieles. En el capítulo 1, Pablo menciona a su abuela y a su madre, a Loida, a Eunice, quienes fueron ejemplo de fe. Y Pablo se alegraba de que esa fe que estaba primero en su abuela Loida, después de su madre Eunice, ahora estaba en él, en Timoteo. Pablo se alegra de eso. Y al mencionarlas, Pablo está trayendo a este desafío, le recuerda a Timoteo el ejemplo de estas mujeres. Estas mujeres fueron un ejemplo grande para Timoteo. Y les dice: me alegro de esa fe, traigo a la memoria la fe que había primeramente en tu abuela, en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Pero también encontramos la fidelidad de un hombre llamado Onesífero. Este hombre también en el capítulo 1, ahí habla que había sido una persona que había confortado a Pablo, que no se había avergonzado del sufrimiento que Pablo estaba atravesando, sino que cuando estuvo en Roma lo buscó, lo halló, lo ayudó. Y Pablo describe a este hombre como un hombre fiel. Lamentablemente también Pablo menciona a dos personas, a
allí en el versículo 15, Figelo y Hermógenes, que no habían sido fieles, que habían abandonado a Pablo, que habían sido infieles al trabajo de la obra. Entonces, para Timoteo existían ejemplos de fidelidad, de fe, y también hubo ejemplos no positivos, ejemplos de personas que no fueron fieles, que abandonaron a Pablo, que abandonaron el trabajo de la obra. Y Pablo lo menciona porque es necesario saberlo y porque una vez que Timoteo recuerde y sepa sobre esos ejemplos, ahora el desafío se dirige a él. Y es donde entramos al versículo 1 del capítulo 2. Después de mencionar a su abuela, a su madre, a Onesífero, a estos dos hombres que se habían apartado, Figelo y Hermógenes, les dice, tú. Ya hablamos de ellos, brevemente los mencionamos, ahora tú. Ahora el enfoque es a ti, Timoteo. Tú, pues, hijo mío. Ya viste esos ejemplos, ejemplos buenos, ejemplos no buenos, pero ahora tú, hijo mío. Pablo había tenido una relación muy estrecha con Timoteo desde muy joven. Lo había llevado, lo había enseñado, había modelado para Timoteo la vida de un siervo de Dios, de un verdadero hombre. Y Pablo le amaba como un hijo, y le hablaba como un hijo, lo exhortaba como un hijo, lo animaba como un hijo, y en este caso lo desafía como a un hijo. Le dice, tú pues, hijo mío. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos, después de ver, podemos ver a nuestro alrededor ejemplos buenos, ejemplos que nos inspiran, ejemplos que nos motivan a servir a Dios, pero también a veces vemos ejemplos que no son tan positivos. Tenemos una tendencia muy marcada a prestar más atención a los ejemplos no positivos. No, es que, hermano, vemos a 3 hermanos siendo fieles y vemos a uno que se aparte. No, pues es que se apartó el hermano, yo también ya para qué. Y no nos fijamos que hay ejemplos también positivos de fe, de fidelidad. Pero debemos centrarnos en lo que corresponde a nuestra propia vida. Porque Dios también a nosotros constantemente a través de su palabra nos desafía para que hagamos lo que es su voluntad, lo que a Él le agrada. Después de llamar su atención y decirle, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en esta palabra, nos es bien interesante, la palabra esfuérzate. Quienes tienen versión de Reina Valera encuentran esa palabra, esfuérzate. Pero hay otras versiones que utilizan otra palabra, que es fortalécete, o toma fuerza en el Señor. Y realmente la idea en el texto original tiene que ver precisamente con tomar fuerza de los recursos que Dios provee. Entonces la palabra fortalécete es correcta también, pero la palabra esfuérzate, aunque pudiéramos percibirlo como que es en un sentido diferente, realmente nos lleva al mismo punto. ¿Por qué? Si pudiéramos parafrasear de una forma sencilla la palabra fortalécete, lo podríamos parafrasear como toma fuerza. ¿Y tomo fuerza para qué? ¿Para qué necesito tomar fuerza? Para hacer algo. ¿Sí? La palabra esfuérzate, tal vez lo podríamos parafrasear como usa esa fuerza en esto. Muévete para hacer esto con esa misma fuerza. El caso es que las dos palabras nos llevan a una misma conclusión. Pablo le está diciendo a Timoteo que él tiene una responsabilidad, que él tiene un desafío y en el cual necesita fuerza de Dios, que proviene de Dios, y necesita esforzarse, porque una vez que tenemos ese recurso del poder y la fuerza que necesitamos, somos responsables de esforzarnos. Y Pablo le llama, le desafía, y nosotros podemos, me gusta esta palabra esfuerzo. Al final de cuentas, el mismo contexto, el mismo pasaje nos lleva a dos elementos fundamentales. Uno, el esfuerzo. Otro, la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. A veces, hermanos, también nos sucede algo muy interesante. En nuestra vida cristiana tenemos a veces la tendencia de irnos a un lado o al otro, en este sentido. A veces queremos vivir nuestra vida cristiana dependiendo
o descansando de nuestro esfuerzo. Y nos esforzamos y decimos, es que yo voy a servir al Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer, leer la Biblia, voy a evangelizar, etcétera, cualquier cosa del Señor. Y nos esforzamos. El problema no es esforzarnos, el problema es que a veces cometemos el error de depender de nuestro esfuerzo o confiar en nuestras fuerzas. Pero también está el otro extremo. Cuando una persona no se quiere esforzar y se escuda en la gracia de Dios y dice, bueno, todo es por la gracia de Dios. Al final de cuentas, yo no solamente me voy a sentar y voy a esperar que Dios haga lo que Él tiene que hacer en mi vida. Sin embargo, la palabra de Dios siempre nos habla de las dos cosas. Siempre nos habla de la necesidad de esforzarnos. Siempre nos habla de la necesidad, o mejor dicho, de nuestra responsabilidad de ser diligentes. Todos sabemos el versículo de Josué, capítulo 1, versículo 8, donde Dios le manda a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y a veces lo memorizamos, porque Dios nos demanda esforzarnos. Dios nos hace responsables de aquello que nos corresponde hacer. Sabemos, por ejemplo, que Dios nos santifica, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo produce esa santidad en nosotros, pero la Biblia me dice, busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo te capacito para santificarte, pero te hago responsable de que te santifiques. O sea, debo esforzarme, pero debo esforzarme en la gracia de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo precisamente eso, esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Mi esfuerzo, mi diligencia, mi responsabilidad que tengo no puede descansar en mis recursos, sino en la gracia de Dios. Porque Dios es el que provee lo que necesitamos para vivir en obediencia a Él, para ser el varón que debo ser. En mi hogar, en la iglesia, en mi trabajo, no es fácil vivir de una forma contraria a como vive el mundo. No es fácil. Me tengo que esforzar, pero me debo esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús. Si yo me inclino solamente a esforzarme, corro el riesgo de caer a veces en legalismo, en decir, no, pues es que yo me esfuerzo. Y yo veo aquí a los varones de la iglesia que no le echan ganas, no oran como yo oro, no leen lo que yo leo. Estoy confiando en mi esfuerzo, estoy confiando en mi dedicación, en lo que yo hago. Y del otro lado está el otro hermano, ¿verdad? Que dice, bueno, ¿para qué? ¿Verdad? Yo, lo que Dios quiere hacer, yo aquí estoy, heme aquí, Señor. Yo no me voy a levantar, pero tú haces lo que tú quieres. Dios me llama a esforzarme. Dios me llama a ser diligente, pero todo lo debo hacer en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, Pablo, todo lo que le va a decir en el capítulo 2 de esta carta, tiene que ser así. Lo que va a hacer, lo que va a enseñar, lo que va a transmitir, lo que va a sufrir, lo que va a militar y todo lo que el capítulo 2 nos habla, tiene que descansar en estos 12 momentos. Esfuérzate, pero hazlo en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque al final de cuentas, hermanos, todo lo que somos, todo lo que alcanzamos es por la gracia de Dios. Así me esfuerce yo mucho. ¿Puedo gloriarme de algo? No. Porque ¿quién me capacita para hacerlo? ¿Quién me ayuda a hacerlo? Dios. Siempre será el Señor. Entonces, debo esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús. Y llegamos al versículo 2, que es el corazón de lo que estamos hablando en esta noche. Y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en este versículo número 2, hermano, en las diferentes cosas que Pablo le demanda o desafía a Timoteo, miren que es de suma importancia, que tiene que ver con la enseñanza, con la doctrina, con la verdad que es fundamental en la vida de la iglesia. Y le dice, lo que has oído de mí.
Todos hemos leído, hermanos, en la Biblia, en el libro de los Hechos, en las cartas paulinas, y podemos conocer mucho sobre la vida de Pablo. Sabemos que era un hombre que predicaba el Evangelio, sabemos que era un hombre misionero que iba a diferentes lugares, pero Pablo no solamente predicaba el Evangelio, sino que Pablo también se ocupaba de tomar a otras personas, a otros varones, e instruirlos, prepararlos, entrenarlos, capacitarlos. Y Pablo lo había hecho con Timoteo, no solamente con Timoteo, lo hizo con varios colaboradores que estuvieron con él, pero la Biblia nos revela mucho sobre esa relación entre Pablo y Timoteo, como un padre espiritual, un hijo espiritual, y Pablo, un creyente maduro, Timoteo, un joven que comenzaba, pero Pablo lo toma, lo lleva consigo, le enseña, le muestra, le comparte y le transmite la verdad que él, como apóstol, recibió de Cristo Jesús. Gálatas ahí nos dice que Pablo había recibido y recibía esta enseñanza del Señor de Cristo Jesús. Este era el ministerio apostólico que ellos tenían. Pero ahora él lo transmite y enseña todo esto a los que estaban con él primordialmente, que viajaban con él, que iban a diferentes lugares a predicar y que sufrían también con él. Ahí podemos encontrar a Timoteo, podemos encontrar a Silas, podemos encontrar a Lucas, podemos mencionar a muchos. Pero lo que más la Biblia nos habla es precisamente con Timoteo. Pero en Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29, ahí nos da el panorama completo de lo que Pablo buscaba siempre hacer. No solamente anunciaba el Evangelio, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa era su meta, presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Para eso anunciaba el Evangelio y amonestaba a todo hombre. Versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia, el poder de Dios que actuaba en él, en Pablo. Entonces Pablo no solamente predicaba el Evangelio, sino Pablo entrenaba, capacitaba a otros, porque sabía perfectamente que no iba a estar siempre, y que el Evangelio, la iglesia, iban a continuar, y era necesario que hubiera otras generaciones preparadas para defender el Evangelio, para proclamar el Evangelio y a su vez seguir entrenando a otros. Entonces Pablo le dice, lo que has oído de mí, lo que has visto, lo que yo te he transmitido ante muchos testigos, porque no está hablando de una sola vez, sino había sido muchas las veces. Y en esa enseñanza, en ese transmitir la verdad de Pablo hacia Timoteo, hubo muchas personas que fueron testigos, que vieron, que escucharon, y Pablo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Y otra vez, hermanos, es bien interesante lo que Pablo le dice. No le dice, esto enseña. Y esto es algo que no podemos pasar por alto. No le dice esto enseña, le dice, esto encarga. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto encarga? Porque Pablo no quería que Timoteo simplemente enseñara a otros, sino que los comisionara, los encargara para que ellos a su vez hicieran lo mismo con otras personas. Entonces, el entrenamiento que Pablo dio a Timoteo y que le encarga que lo dé ahora a hombres fieles, la intención era que esos hombres fieles también lo pudieran transmitir a otra generación. Por eso la palabra no es enseña, sino encarga. A veces recibimos la enseñanza y podemos decir, bueno, yo ya la recibí, yo ya la tengo, yo ya la guardé y aquí se acaba todo. No, Pablo le dice a Timoteo, obviamente ahí está implícito el enseñar, pero no solamente se tenía que terminar en enseñar, sino encárgalo. Lo que yo te he transmitido a ti, tú lo vas a transmitir, pero vas a encargarle a esos hombres que a su vez enseñen a otros. Hermano, ¿cuántas veces nosotros recibimos la enseñanza de la palabra de Dios y pareciera que es como una calle de esas que ya dice aquí, se acaba? Ahí topa, ya no sigue más. Nos
gozamos en lo que recibimos, nos alegramos en la palabra de Dios, en la instrucción, pero ahí se frena, ya no continúa, ya no transmitimos, ya no llevamos a alguien más. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: encarga a hombres fieles para que ellos a su vez enseñen también a otros. ¿Cuántos hemos tenido? Ahorita vamos a llegar y a explicar cómo Dios quiere que lo hagamos, pero ¿cuántos al menos hemos pensado o hemos tenido la disponibilidad y reconocer que lo que Dios nos da no es para que ahí se detenga, sino para que nosotros lo podamos compartir a su vez con otras personas? Hemos recibido el Evangelio empezando por ello y nos gozamos porque ya estamos en la gracia en Cristo Jesús, porque ya no caminamos, no corremos como corre el mundo, porque ahora tengo una esperanza que cuando muera voy a ir a la presencia del Señor. Gloria a Dios. La pregunta es: ¿ahí se frena todo? ¿O estoy en la disponibilidad, en la disposición de llevar eso que yo he recibido a otras personas? Yo tengo que hacer esa pregunta, y Pablo le está diciendo a Timoteo, obviamente le está encargando a él, pero él está haciendo el énfasis de que no solamente transmita, sino que le encargue a esos hombres fieles. Hermano, esto no se tiene que frenar nunca. Mientras la iglesia esté en este mundo, mientras Cristo no venga por nosotros, tenemos la responsabilidad de que el Evangelio y la doctrina de las Escrituras siga siendo transmitida generación tras generación, porque no soy yo, es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo se conforma por los creyentes desde Hechos, todo hasta cuando Cristo venga. No es simplemente una generación que aquí yo me gozo, o no vamos a tomar la actitud de aquel rey de Judá, ¿verdad? Que dijo Ezequías, dijo, bueno, le dijo Dios, le enseñaste todos los tesoros a los de Babilonia, pues esos tesoros que le enseñaste van a venir y se los van a llevar. Cuando tus hijos estén, ay, pagan, pero mientras no sea en mi tiempo, ¿verdad? Yo ya libré ahí mis hijos y nietos, pues allá ellos. No, hermanos, yo hermano, pues me he gozado, he recibido la palabra del Señor, hemos sido testigos de grandes siervos del Señor que en estos últimos años han partido la presencia del Señor, pero la obra no es de ellos, la obra es del Señor y va a seguir. Por eso debemos encargar a hombres fieles que a su vez enseñen a otros. Pero mi hermano, aquí tiene el detalle más fuerte. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a todos los hombres. No. Dice, encárgalo a hombres fieles. Hay un calificativo. Y cuando hay un calificativo, eso significa que va a haber unos que lo son, que va a haber otros que no lo son. ¿Por qué está de más esa palabra? ¿Es un adorno que Pablo utilizó ahí? No, es una razón muy importante. Lo que Pablo le está encargando a Timoteo, hermano, no es cualquier cosa. Es el Evangelio, es la doctrina, es algo muy importante y fundamental. Y era necesario que generación a generación la integridad del Evangelio y la doctrina se preservara. Para eso se necesitan hombres fieles. Los apóstoles murieron, hermano. ¿Y qué creen? Esos problemas llegaron a la iglesia. Se levantaron falsos maestros. Se vinieron doctrinas distorsionadas, erróneas, que negaban la divinidad de Cristo y que fue necesario defender la enseñanza, la palabra de Dios, la doctrina bíblica. A veces decimos, no, la doctrina no es importante, no, claro que es importante, porque Dios quiere que le conozcamos a Él, no que tengamos una idea concebida por nuestras mentes pecaminosas sobre quién es Dios. No,
Él se ha revelado en su palabra y quiere que le conozcamos como Él se ha revelado en su palabra. Pero eso se tiene que transmitir de forma pura, íntegramente. Por eso Pablo le dice: Timoteo, encarga, esto que has recibido de mí, yo lo recibí del Señor, yo te lo he transmitido a ti, encárgalo a hombres fieles. Mi hermano, esto es lo más tremendo. Yo debo, de forma personal, introspectiva, debo revisar mi vida y hacerme siempre esta pregunta: ¿soy yo un hombre fiel? ¿Soy yo un varón fiel? La Biblia nos muestra ejemplos de hombres fieles, así como de los que no fueron fieles, de los que abandonaron, de los que dejaron, de los que se desanimaron, de los que pusieron excusas, se fueron. Pero Pablo le dice: encárgalo a hombres fieles. ¿Por qué? Porque es necesario que esos hombres fieles transmitan con fidelidad lo que has recibido de mí y que yo he recibido del Señor. Hermano, en la iglesia se necesitan hombres fieles. No solamente se necesitan varones, se necesitan varones fieles en todos los sentidos, fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles a la encomienda que nos ha dado, fieles al evangelio bíblico, fieles a los medios que Dios nos ha dado, fieles a la doctrina bíblica, fieles a su palabra, fieles a la iglesia, porque la iglesia no es de nosotros, es de Cristo. Se necesita fidelidad. Esta es una virtud que describe el carácter del varón. Pablo menciona dos cualidades: una tiene que ver con el carácter, la fidelidad; la otra tiene que ver con la habilidad o el don. Pero primero Pablo hace énfasis en la que tiene que ver con el carácter, que sean fieles. Hermano, siempre habrá necesidad en la iglesia de varones, hombres, siempre, porque el evangelio tiene que seguir siendo predicado, tiene que seguir siendo transmitido, tiene que seguir siendo defendido. ¿Qué va a pasar, hermano? Porque lo que vemos a nuestro alrededor es que la maldad se multiplica, pero en la medida que la maldad se multiplica, la iglesia tiene que brillar más, y la iglesia puede llegar a padecer por causa de la verdad. No estamos exentos, Jesucristo lo dijo, y son bienaventurados los que padecen persecución. Sin embargo, para poder defender el evangelio se necesita ser fieles, fieles para aprender, fieles para recibir, fieles para preservar, fieles para enseñar, fieles para transmitir, fieles para perseverar haciendo lo que Dios nos ha mandado. Hermanos, que tengo que seguir haciendo esto, sígalo haciendo. Es lo que Dios mandó que hiciéramos, no le cambie, sea fiel a lo que Dios nos ha mandado hacer. Hermanos, que lo único que he hecho es orar y parece que no pasa nada. Dios dijo que oraran, sí, y que oraran sin cesar. Siga fiel orando. Dios dice que leamos y meditemos en su palabra, sí, hermano, pero yo quiero hacer algo nuevo, ¿no? Sea fiel a lo que Dios me ha mandado. Hermano, es que quiero predicar algo porque los hermanos se me duelen y predico algo diferente. Sea fiel a predicar lo que Dios nos ha dado. Necesitamos ser fieles. Desde el momento en que queremos cambiar las cosas, podemos dejar de ser fieles. Finalmente, hermanos, Pablo le dice a Timoteo que sean idóneos para enseñar también. Y aquí viene una cualidad que tiene que ver con el don, con el ministerio. Dios ha provisto, ahí dice Efesios capítulo 4, de ministerios a la iglesia, para que la iglesia sea edificada, para que los santos sean perfeccionados para hacer la obra del ministerio. Y hermanos, nos gozamos por ello. Y Dios levanta en cada congregación maestros, personas con dones para enseñar en público, para enseñar con autoridad en la iglesia. No todos recibimos los mismos dones, está claro, la Biblia lo dice en Corintios, el Espíritu Santo reparte soberanamente a cada uno. Y dice Pablo, no todos vamos a ser cabeza, no todos vamos a ser ojos, no todos vamos a ser manos, no todos vamos a ser pies. Dios da a unos
unos dones, a otros dones. Pero hermano, tal vez en este pequeño grupo de varones hay hombres a los cuales Dios ha capacitado con dones, ministerio de enseñanza. Qué bueno y gloria a Dios por ello. La pregunta que usted se tiene que hacer es: ¿soy fiel? Ese es el don. Si Dios le ha dado, usted está seguro que Dios le ha dado un don para enseñar, gloria a Dios por ello. Pero lo que tiene que estar revisando constantemente usted y yo es nuestro carácter. ¿Somos fieles? Debemos ser fieles, porque el don no lo conseguí yo, Dios me lo dio. Mi responsabilidad es mantenerme siendo fiel para enseñar a otros y encargar a otros que a su vez enseñan a otros. Pero hermanos, obviamente puede surgir una pregunta muy válida aquí. Hermano, ¿qué pasa si yo no tengo un don de enseñanza? Este pasaje no es para mí. No hay nada que yo pueda tomar de aquí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque la fidelidad no es exclusiva del que enseña. La fidelidad debe estar en todo creyente. Pero hermanos, hemos aprendido cada uno, seguramente usted en su congregación, que hay cosas que Dios ha dado como dones a algunos en la iglesia, pero que el hacerlo no necesariamente es exclusivo de lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, la Biblia habla del don de servicio, ¿verdad? Nos gozamos porque tiene don de servicio. Pero eso significa que solamente el que tiene don de servicio va a servir. No, todos somos llamados a servir. Si yo no tengo la habilidad de hablar con las personas y compartirles el Evangelio, ¿significa que yo no voy a compartir el Evangelio? No, también debo compartirlo. Si Dios me ha dado a mí un don, una habilidad para enseñar, eso no significa que yo, o mi trabajo, o mi responsabilidad como hombre, está completamente deslindado de toda enseñanza. No es así. Le voy a poner un ejemplo. La mayoría de nosotros somos hombres casados, tenemos un hogar. Y adivinen, ¿a quién Dios ha encomendado sobre ese hogar? A mi pastor, hermano. A usted. Dios le ha encomendado su hogar. Usted es responsable delante de Dios de guiar su hogar. Si Dios le ha conseguido hijos, usted es responsable de enseñar e instruir a sus hijos. Así es que, de alguna manera, somos responsables de transmitir lo que hemos aprendido. Tal vez no lo vamos a hacer públicamente ante un grupo de personas grandes, pero sí lo tenemos que hacer fielmente dentro de nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia. Instruir, enseñar la palabra de Dios. Y es triste, hermano, cuando el hombre no lo hace. Es triste cuando la esposa lo tiene que hacer porque el hombre no lo quiere o no se prepara para hacerlo. Es bonito que lo haga, no me malinterprete, o sea, que la hermana, su esposa, mi esposa aprende que es el Señor, por supuesto que es hermoso. Lo que es triste es que ella tenga que asumir una responsabilidad que yo no estoy cumpliendo. Dios me ha puesto para ir al frente de mi hogar, para ser fiel en dirigir a mi hogar, a mis hijos, a mi familia. No para levantarme conmigo y decirle: alístense, váyanse a la iglesia, yo aquí los espero porque es el Super Bowl, pero ustedes váyanse a la iglesia. No, no les diga que soy la cabeza del hogar. Cuidado que me digan que no. No, yo no estoy para decirles váyanse, yo estoy para decirles: hijos, vámonos. Yo voy al frente, delante de ustedes, marcando el paso de mi gente. Yo tengo que estar preparado para enseñarles. El pueblo de Israel aprendió esto. Desde el Deuteronomio, Éxodo, yo le decía a los padres que instruyeran a sus hijos. Pero había lugares donde ponían monumentos y le decían: cuando tu hijo te pregunte ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué tenía que hacer el israelita? Pues ¿sabes qué? Déjame le pregunto al diácono, déjame le pregunto al pastor, déjame le pregunto, ¿no? Él tenía que saber y decirle: hijo,
Esto nos recuerda que Dios hizo este milagro, esta maravilla en este lugar. Nosotros como varones debemos estar preparados para instruir a nuestros hijos, para enseñar la palabra. No le digo que hermano, para enseñar a nuestros hijos usted se tiene que ir allá, pero usted va a su iglesia, ¿verdad? Usted tiene su Biblia, usted recibe estudio bíblico. Vaya, aprovechelo, absorba todo lo que pueda, porque usted viene a su hogar. No, hermanas, que yo no les enseño a mis hijos. Tienen muy buenas maestras en la escuela dominical. Sí, hermano, pero cuando esté en la presencia del Señor, Dios no le va a llamar a las maestras de la escuela dominical y decir, no, le va a llamar a usted como padre, va a decir, no, Señor, es que la maestra, tráela. No, tú eres responsable de tu hogar. Entonces yo tengo que estar preparado para con fidelidad también enseñar a mis hijos. Hermano, finalmente, cuando predicamos el Evangelio, obedeciendo el mandato del Señor, creemos que el Señor obra en los corazones y transforma las vidas. Y esas personas que creen en el Evangelio y que se convierten a Cristo necesitan la ayuda siempre de cristianos más maduros, que tal vez no tienen un buen enseñanza, no ejercen un ministerio de enseñanza en la iglesia, pero que pueden ser de bendición a esas vidas, que pueden compartir con amor y humildad lo que ellos han aprendido, acercarse, ser como un compañero, como un hermano mayor, que le comparte lo que ha aprendido y que de alguna manera terminamos enseñando en la capacidad que Dios nos ha dado lo que hemos aprendido. Hay hermanos en la congregación, personas que han comenzado y que necesitan orientación. A veces el pastor no puede vernos a todos, pero usted puede. No, repito, todos lo hacemos y lo vamos a hacer siempre bajo el liderazgo, la dirección del pastor, de los que están en la iglesia. Pero eso no impide que tú puedas compartir lo que yo he recibido y aprendido y ayudar a otros que comienzan su vida. Así es que, hermano, si usted decía, hermano, bueno, yo no tengo el don de la enseñanza, es que todo este pasaje no es para mí. Claro que es para usted, claro que es para cada uno de nosotros. Dios nos desafía de la misma manera que Pablo se lo hizo a Timoteo. Tú pues, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, le desafío, le animo. Ser soldado de Jesucristo requiere de esfuerzo. Requiere de esfuerzo. Un esfuerzo que depende solo y exclusivamente de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Porque la iglesia siempre necesitará de hombres fieles que enseñen a otros lo que fielmente han recibido de otros. Y hermano, siempre se necesitará eso. Quiero que se lleves en su corazón y esa pregunta retumbe esta noche en su mente. ¿Soy un hombre fiel? ¿Soy un varón fiel? ¿Soy un esposo fiel? ¿Soy un padre fiel? ¿Soy un miembro fiel? ¿Soy un trabajador fiel? En conclusión, soy un varón fiel. Fiel, hermano, cuando tenemos las energías. Fiel cuando nos faltan las energías. Fiel cuando las cosas marchan como nos gusta. Fiel cuando los problemas vienen. Fiel cuando las personas nos escuchan. Fiel cuando las personas nos rechazan. Fiel cuando vemos resultados de nuestro trabajo. Y fieles cuando no vemos resultados de nuestro trabajo. No importa las circunstancias, somos llamados a ser fieles. Querido de verdad, te invito, vamos a orar en estos momentos.
Voy a pedir al hermano al final orará, tal vez para despedirnos, pero yo quiero orar concerniente a lo que hemos hablado en esta noche. Padre bendito que estás en los cielos, te doy muchas gracias en esta hora. Primeramente porque nos concedes estar reunidos en esta tarde. Ciertamente, Señor, muchos de nosotros tal vez venimos de trabajar, venimos cansados, pero Dios, qué hermoso es cuando podemos espiritualmente descansar a través de tu palabra, a través de alabarte, a través del compañerismo con hermanos en Cristo. Pero sobre todo, Señor, tu palabra siempre nos desafía, siempre nos va a desafiar respecto a tu voluntad. Porque nuestro caminar siempre será hacia el frente, hacia arriba. Eso significa que siempre habrá nuevos desafíos frente a nosotros. Señor, como varones, tú nos has hecho responsables de muchas cosas. Pero para cumplir con esa responsabilidad necesitamos tener un carácter fiel. Ser fieles, Señor, en todo lo que tú nos has mandado a hacer. Es una cualidad que a veces es escasa, Señor. A veces existe entusiasmo, a veces existe valentía, pero a veces escasea la fidelidad. De pronto somos llevados por emociones y cuando nos encontramos contentos nos esforzamos y queremos hacer, pero cuando el ánimo a veces falta o las circunstancias no son tan favorables a nuestro entendimiento, podemos, Señor, abandonar o querer abandonar y dejar de hacer lo que tú nos has dado. Tal vez dejar de enseñar a nuestros hijos porque pensamos que no hay resultado. Tal vez dejar de orar por nuestra familia porque tal vez no vemos lo que queremos ver. Tal vez dejar de esforzarme en la iglesia, en la función que se me ha encomendado porque no veo resultado. Porque vienen problemas. Y luego dejamos de ser fieles. Pero Dios, tú nos desafías y demandas de nosotros fidelidad. Tu palabra debe seguir siendo predicada, debe seguir siendo enseñada. El evangelio debe guardarse y proclamarse íntegramente. Pero para eso se requiere de hombres fieles. Señor, hayamos sido capacitados con todo para enseñar o no, o con otros dones distintos, aún así debemos ser hombres fieles, porque tenemos responsabilidades que no son dependientes del don que se nos ha dado. La responsabilidad la tenemos independientemente del don que se nos ha dado. Debemos ser fieles. Ayúdanos a hacerlo en cada área de nuestra vida, Señor, porque no vivimos para nosotros, vivimos para tu gloria. De modo que las cosas sean cómodas o no, debemos ser fieles. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada varón en esta noche. Permite que tu palabra traiga un fruto en nuestros corazones, Señor. Ese fruto para el cual tú la has enviado. Doy gracias, Señor, te alabo con todo el corazón. Te pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero, a ver qué pasa. ¿Qué le bendiga, hermano?
perdón. Tipo mañana a las 8 de la mañana iniciamos. Todo es completamente gratis. Así que traigan amigos, a las iglesias, se entregaron ballenas, se entregó todo y invitaciones por correo. Yo les pido para que inviten a más varones para el día de mañana. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar para que el Espíritu nos lleve bien, pero no tan solamente nos lleve, sino que nos traiga el día de mañana. ¿Amén? Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu bondad y en tu gracia, Señor, provees